10 de la mañana, 18 minutitos, Martín, hablamos de economía. Hablamos de economía. Ayer aparecieron 3 datos que vamos a conectar en lo que di a llamar el Ponzi de Caputo que rompe la economía. Porque básicamente ayer hubo dos lecturas muy claras. Una es qué está pasando con la economía real, qué está pasando con la diaria, con la economía que vivimos la mayoría de las personas, y qué está pasando en esa otra especie de dinámica que arma el caputismo o Caputo y Kirno, que es la economía financiera. Esto de la macro que más o menos dicen que funciona bien y que no deja de ser un esquema Ponzi, ¿sí? Funciona hasta que uno dice, che, yo no creo más que estos puedan pagar, y empiezan a tomarse el buque para intentar cobrar por ventanilla. Bueno, arranquemos por el comienzo, ¿sí? Unas horas antes del dato de ayer de inflación, salió el dato de CAME, relevando la caída del consumo de pequeñas y medianas empresas, de consumo minorista, en una secuencia, en una serie que ya es peligrosa, ¿sí? Porque estamos comparando con un año que no fue bueno, ¿sí? Tenemos ahí para ver, la primera placa de CAME muestra en esencia una caída del consumo en términos intermensuales del 2,2%, esto es el mes de agosto contra el mes de julio, pero que además implica una caída interanual del 2,6%. Y esto quiere decir que la actividad económica, que ya había sido muy mal en términos de consumo para el año pasado, lejos de recuperarse, sigue empeorando respecto a lo que fue el 2024. Y entonces de acá habría que arrancar para empezar a pensar, bueno, ¿cómo se explica que la economía real le pegue un cachetazo al gobierno en el proceso electoral? Bueno, acá está parte de la explicación, ¿sí? En la medida que el consumo no reactiva, en la medida que la sociedad no se siente en condiciones de consumir un poquito más, o al menos lo que podía consumir el año pasado, la sensación de hastío se va acumulando. Sobre todo cuando vos mirás, y esto es la placa que sigue, que la afectación de la caída de consumo, la variación de consumo es en todos los sectores. Si no hay ningún sector que zafe del palazo que significa la caída del consumo del gobierno de Milei. Veamos ahí, en la primera columna tenemos la variación interanual, esto es respecto a agosto del año pasado. Cae alimentos y bebidas casi 1%, bazar y decoración cae 10%, calzado y marroquinería casi 1%. El único que está sobre la línea del año pasado es farmacia, 0,2 arriba de lo que se vendía en agosto del 2024. Perfumería casi 9% abajo, ferretería casi 2%, textil e indumentaria 5% abajo. Cuando vamos a la última columna, que es la de la intermensual, esto es respecto al mes de julio, nos pasa lo mismo. En todos los casos vemos caídas que son significativas, que son marcadas, que además tienen un efecto directo sobre la actividad y sobre el empleo. ¿Sí? Mañana vamos a traer seguramente el dato más reciente de caída de empleo registrado privado en la Argentina, que para sorpresa de nadie sigue en caída, ¿sí? Siguen perdiéndose puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque es como una especie de causa y efecto, ¿sí? Si vos tenés consumo que se cae a pedazos y del otro lado tenés a empleadores que dicen, che, voy a tener que achicarme porque si vendo menos tengo que achicar mis costos. Bueno, parte de los costos son el personal, y entonces hay una caída del nivel de empleo. Además vos ves, ¿no? No se financian las universidades, no se financian a las personas con discapacidad, no se financia a la salud, no se hace obra pública, pero tampoco puedo consumir y encima pierdo mi puesto de trabajo. ¿Y dónde está el negocio de esto, hermano? ¿No? Porque estoy ahorrando un montón en esto, pero también el impacto es negativo en lo otro. Entonces es medio difícil, yo creo, un poco, si no lo entendió por ahí Javier, creo que va por ahí el problema. No, y además es lo que está demostrado es que uno de los impactos más fuertes lo recibe la provincia de Buenos Aires, que es una provincia netamente industrial, más allá, digamos, de algunos sectores del agro. Por eso también estamos viendo lo que vimos este último domingo, ¿no? Ahí eso hay que tenerlo en cuenta porque la gente ya no está comprando nada en provincia de Buenos Aires, y esto tiene que ver con el cierre de la cantidad de pymes y bueno, y de industrias que están echando gente. Sí, y en esa lectura entonces hay que montar o discutir qué pasó con el dato de inflación, ¿sí? Habíamos traído ayer el dato de inflación de Ciudad de Buenos Aires, que había dado 1,6 para agosto. Bueno, salió el de INDEC, dio 1,9 en el mes de agosto, exactamente lo mismo que en julio, ¿sí? Repitió el 1,9 de julio. El gobierno salió a celebrar que no volvió a aumentar, ¿sí? Dijeron, vieron que a pesar de que hubo un salto en el tipo de cambio, no aumentó la inflación acorde a el tipo de cambio que varió en el mes de julio. Y alguien puede decir, bueno, sí, pero maestro, no sube, pero tampoco baja, ¿sí? Tenés una inflación que está estabilizada. El propio Caputo lo celebraba ayer a la tarde. En los últimos 4 meses en torno al 2%, una inflación en torno al 2%, con una economía que está congelada, con salarios que están atrasados. Me dio mucha ternura. Este es el cuarto mes consecutivo
consecutivo donde la inflación se ubica por debajo del 2%. 3 empanadas, Manuel, dale. Pero claro, pero aparte, ¿qué es lo que hay que celebrar cuando esta misma inflación vos la tenías con el gobierno de Cristina, pero con pleno nivel de empleo, pleno nivel de actividad, con el uso de capacidad instalada arriba del 65%? Digo, celebrar que tenés una inflación del 2% con gente que no puede consumir porque no tiene ingresos para llegar al día 15... Es como poquito, es como poco, ¿no? Para ponerse a festejar. Ayer circulaba mucho la foto de Bullrich hace muchos años atrás con el que era 1.45, ¿no? 1.45 la inflación que daba el Congreso, ¿no? Exactamente, y también hubo un mes en el cual celebraban el 1.92, que es lo que les daba a ellos, porque decían que la inflación era mucho más complicada que ahora. Bueno, habría que decirle varias cosas. Primero, cuando miramos por rubros, ahí está parte del efecto de por qué lo que veíamos al principio tiene un efecto acá. ¿Cuáles son los dos rubros que aparecen hacia el final de el gráfico? Bueno, aparece prendas de vestir y calzado, que bajaron un 0,3 de precio. Esto quiere decir hubo deflación en prendas de vestir y calzado. Lo veíamos también en el dato de Ciudad de Buenos Aires. Hay algo llamativo en este dato, que es para el nivel de apertura que vos estás generando en importación de bienes de la industria textil, deberías tener una baja mucho más significativa de precios. Mucho más significativa, ¿sí? Estás esencialmente congelando los precios de productos vinculados con prendas de vestir y calzado vía importaciones. Entonces, rompes la industria nacional para que no aumenten los precios del calzado. Pero no ni siquiera para que bajen. Ni siquiera están bajando. Ahora, fijémonos lo que está pasando con los que le siguen. Recreación y cultura, claramente, si no te sobra un mango, no llegas a fin de mes, ¿cómo vas a destinar guita para ir a comprar un ticket para ir al teatro, para salir al cine con los pibes? Sigamos con equipamiento y mantenimiento del hogar, casi 1%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que uno diría, bueno, es el gran motor de la inflación, sigue estando en el 1,4%, aún con una economía que está reventada, aún con una economía que sigue mes a mes con consumo frenado, los precios de alimentos y bebidas siguen subiendo 1,4%. Del otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con los rubros servicios. Claro. ¿Sí? Aparece transporte, aparece vivienda, aparece educación, aparece bienes y servicios varios que aumentan por encima de ese nivel general del 1,9. Tengamos presente de esta placa, porque nos va a servir para lo que viene después, la variación interanual, ¿sí? Se ubica en el 33,6%. Esto quiere decir, los precios se movieron de agosto del año pasado a agosto de este año en 33,6%. Y la acumulada desde enero hasta agosto, 19,5%. ¿Por qué digo hay que tener presente este dato? Porque ayer, en un día clave de los tantos que hemos atravesado en estas últimas semanas, se conoció el resultado de la licitación del Tesoro, que es básicamente el Tesoro diciendo, che, tengo un montón de papelitos que vencen, ofrezco otros papelitos para que los que vayan a cobrar, en lugar de irse por la ventanilla con los pesos, renueven y se lleven otros papelitos. Bueno, el resultado es un resultado que el gobierno siempre celebra, porque estamos en todo marcha acorde al plan, entonces siempre hay que celebrar todo como si fuese maravilloso y planificado. Dice la Secretaría de Finanzas que adjudicó casi 7 billones, ¿sí? Con una oferta un poco superior, roleando, esto quiere decir renovando deuda por un 91,43% de los vencimientos. Esto quiere decir que lograron una renovación bastante alta, ¿sí? En principio. Mejor que las otras. Mejor que las otras, que habían estado en torno al 60-65% y que después tuvieron que forzar a los bancos a entrar en una segunda instancia. ¿Y hay explicación para eso? Bueno, la primera explicación es lo que tuvieron que entregar para conseguir esto, porque... A vos, Gaby. No lo digas. Bueno, no lo digas así. La entrega es a futuro y es enorme. Fijémonos en este dato que es para mí clave. La tasa... los instrumentos que más fueron a buscar son los instrumentos que aparecen al principio, ¿sí? Que dicen LECAP. Son instrumentos con tasa fija. Son letras que capitalizan automáticamente. Esto quiere decir que el interés que ganás se suma al capital una vez que termina. Jodés. Claro. En esas letras, que tenías tres fechas posibles, una que vencía el 31 de octubre, otra el 10 de noviembre y otra el 16 de enero, se concentra la mayor parte de los títulos que agarraron los bancos. Porque esto básicamente lo agarraron los bancos. En ese pool de títulos se concentra, decía, casi la totalidad de los títulos renovados, con una particularidad. La tasa efectiva mensual, esto es lo que el gobierno se compromete a pagar de tasa de interés por esos títulos, va del 3,94 al 3,99 mensual. Recordemos, la inflación que dio recién INDEC fue 1,9. Y esto quiere decir que está ofreciendo el banco, el Tesoro Nacional, el Ministerio de Economía, el doble que la inflación para renovar letras que vencían ahora.
Es un delirio lo que están ofreciendo de tasas en el cortísimo plazo. Cuando eso vos lo proyectás hacia adelante y haces el cálculo de la hipótesis de, che, si renovás esto durante un año... 17.000%. La tasa no es tanto, porque hacemos las cuentas como corresponden, no como las hace Milei. La cuenta te da una tasa anual del 59%. ¿Que hay que pagarla esa? Recordemos cuánto había dado la inflación interanual hace unos minutos. 33,6. El doble. Estás ofreciendo una tasa del doble en términos reales. O sea, estás garantizando la cobertura de inflación prevista más el doble. Bien. Para renovar títulos que te vencían, se te venían encima. Bueno, esto es un peligro gravísimo, porque es difícil de sostener hacia adelante, porque es muy difícil conseguir que el mercado te siga creyendo que tenés capacidad de compra, pero además porque el sector privado no se puede endeudar, porque las tasas que vos estás fijando son inviables, son altísimas para la economía productiva. Muchísimas gracias, Martín Epstein, explicando otro día clave en la República Argentina, 10 de la mañana, 29 minutos. Renovate.